Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y tal y como les habíamos comentado en este segmento ampliado, porque vamos a irnos sin corte hasta que terminemos de conversar con nuestra amiga Gloria Álvarez, quien pues como lo hizo hace 4 años, lo hace hoy, presenta una propuesta de candidatura a la presidencia de Guatemala. Antes de que le haga la primera pregunta que considero importante al respecto, voy a darle la bienvenida a Gloria. Hola Gloria, ¿cómo estás? Hola MY, hola Jorge, ¿cómo están? Qué gusto verlos y escucharlos y qué gusto estar aquí con ustedes, sobre todo porque hoy vamos a hablar de la candidatura presidencial y justo hoy estoy cumpliendo 38 años, entonces hasta podemos hablar de cuál es la diferencia constitucionalmente entre tener 40 a 38 años. Muy contenta de escucharlos, les mando un gran abrazo y a todos allá por cabina. Gracias, Gloria. Que sí, efectivamente, hay personas de 80 años, y vamos a todavía a duplicar los 40 años mínimo para ser candidato a presidente en Guatemala, que no tienen la madurez de algunos de 20. Y hay algunos de 20 que están poquitos, eso sí, pero están mucho mejor preparados que otros de 40, 50 o 60, son más serios y han estudiado. Entonces podemos encontrar en todas las edades gente inmadura, gente madura, gente informada, gente desinformada, gente objetiva, gente racional y gente emocional. En todos lados, Gloria. Pero es una realidad y es lo que la Constitución dice. Y si la Constitución no nos parece en algunos aspectos, pues vamos dentro de las normas para cambiar esa ley general dentro de las cuales actuamos, pues vamos a impulsar esas reformas como lo estamos haciendo con ProReforma para cambiar lo que consideramos que hay que cambiar. Y la realidad ahorita es que la Constitución dice claramente que tenés que tener 40 años. Bien lo estás diciendo tú, feliz cumpleaños. que ya cumpliste 38, lo que significa que dentro de 4 años esta campaña tuya sí puede ser formalmente inscrita dentro del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, la primera pregunta que tengo para ti tiene que ver precisamente con esto, Gloria. Tú sos respetuosa de esas normas y tú sabes que no te van a inscribir y no has presentado tu papelería siguiendo el proceso para participar formalmente dentro de este proceso. Entonces, mi pregunta primera es, ¿por qué lo haces? Y si dentro de 4 años, que sí ya vas a poder correr como candidata, vas a hacerlo, te vas a animar a que todo esto que hoy estás ofreciendo a los votantes guatemaltecos se pueda convertir en una realidad si sos electa dentro de 4 años? Adelante. Gracias, MY, gracias, Jorge. Lo hago porque creo que Guatemala merece mejores ideas. Creo que todos estamos cansados y frustrados de ver que los mismos candidatos de siempre, que llevan más de 20 años postulándose, es una vergüenza que no nos digan claramente cuál es su plan de gobierno. Uno se mete a la página web de los partidos que hemos visto durante todo el siglo XXI, el Partido Patriota, la UNE, el PAN, ahora los miles de nuevos que hay de Unidos por Guatemala, Somos Guatemala, y creo que son más de 29 los que hay ahorita, con un Tribunal Supremo también colapsado para poder inscribir candidatos, y cuando uno busca propuestas concretas no las hay.
todas son como intenciones generalizadas al aire, como vamos a mejorar la educación, vamos a tener energía gratis, vamos a mejorar los salarios, haciendo unas promesas que son realmente falsas y siempre enfocadas en esta mentalidad de que el gobierno está para ser como administrador de empresas, controlador de precios, para estar cooptando recursos y regalándolos a diestra y siniestra, pero no hay realmente propuestas concretas respecto de el sistema que tenemos en Guatemala, que también lo han descrito en tantos programas en Libertópolis, un sistema mercantilista, un sistema que no se enfoca en un gobierno limitado a seguridad y justicia. Hoy por hoy tenemos que del presupuesto general de la nación, de más de 100,000 millones de quetzales, no se recauda ni la mitad, solamente 2 centavos se van a seguridad y justicia, 2 centavos de cada quetzal que pagamos en impuestos. Entonces, hay mucha gente que admira a Nayib Bukele y lo que Nayib Bukele está haciendo en El Salvador, pero no se ponen a pensar que en Guatemala solamente 2 centavos de cada quetzal se van a lo que realmente es la función del gobierno. Entonces, para mí era bien frustrante, sobre todo después del 2015, que creo que tuvimos una gran oportunidad los guatemaltecos por cambiar las leyes que llevaron no solo a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti a cometer los desfalcos de la línea, sino que esto ya venía por varias décadas y que esa gran oportunidad del 2015 se desaprovechó. Todos los intentos que se hicieron para reformar la ley electoral, para reformar la Constitución, quedaron completamente engavetados por esa polarización y división que se dio al año siguiente, en el 2016, con la CICIG. Y también creo que los liberales, los libertarios, los objetivistas en el mundo, que tenemos excelentes ideas, las ideas que funcionan, las ideas de la libertad, porque está 100% comprobado que un país cuando tiene libertad progresa y le da a sus ciudadanos mejor calidad de vida y no hay vuelta atrás con eso, por más que lo quieran discutir. Pero también es verdad que muchas veces estos intentos de promulgar estas ideas solo se quedan en la academia y solo se quedan en el área de comunicación. Entonces mi campaña electoral también fue por decir, aquí hay una propuesta. Esta es la razón por la que yo no me alío con la derecha y esta es la razón por la que no me alío por la izquierda, porque durante toda mi vida he escuchado a la gente decir, muy bonitas tus ideas, pero ¿cuándo las vas a llevar a la práctica? Entonces, esta es mi manera de decir, aquí está un plan de gobierno claro de qué es lo que hay que hacer para sacar a Guatemala de la situación estancada en la que se encuentra. Y por eso lo hice, por decir, querían propuestas, aquí las tienen, ¿no? Y entonces ya podemos entrar a discutir por qué hay una parte que son no negociables y que son para mí cruciales para la refundación del Estado de Guatemala con una república que realmente defienda los derechos individuales y que se enfoque en un gobierno limitado, y otra parte que son cuestiones negociables donde realmente es la expresión democrática de cómo la sociedad guatemalteca quiere vivir o no quiere vivir en el siglo XXI. Entonces, esa es la razón por la cual lo hice, por decir, aquí hay una persona con ideas de la libertad haciendo algo pragmático que se sale de la academia, pero no solo depende de mí, depende también de ver las leyes. Y ahí yo me acuerdo mucho de Federico Bastiat, que Federico Bastiat en la ley dice, cuando la ley y la moral se contradicen, al ser humano no le queda más que o violar su moral o violar su ley. Entonces, para mí es hasta un imperativo moral el presentar esta propuesta. Y no creo que sea la perfecta o la mejor o la única, porque de hecho también existe ProReforma. Pero sí es una expresión de decir, aquí hay algo para incluso inspirar a otros a pensar en mejores ideas. Y dentro de 4 años yo voy a tener 42, entonces por lo menos lo del requisito de la edad pues ya va a estar cumplido, pero aquí viene el otro gran problema. Desde que yo estaba en 949 Radio y empecé a tener seguidores, a mí me empezaron a llamar de todos los partidos políticos. Yo me senté con Harold Caballeros, con Canela, con Suri, con Juan Gutiérrez del PAN, con la gente del Unionista, y siempre me querían por el jale que yo podía tener con votantes jóvenes. Pero cuando yo les presentaba ideas,
no querían esas ideas. Luego lo intenté con el MCN, en el proyecto de la cantera, hasta que desgraciadamente, y como lo explicamos aquí en varios programas en Libertópolis, todo lo que tristemente ocurrió con la cantera y con el MCN, me di cuenta que aliarse a la derecha para hacer política en Guatemala, inmiscuirse en el sistema, meterse con partidos, no era la solución, porque o te terminas embarrando o te quedas aislado. Y yo respeto, por ejemplo, mucho el trabajo que ha hecho Luis Pedro Álvarez como diputado, de verdad que lo admiro, pero yo no podría. Y no es esa la lucha que estoy buscando, porque para mí es desgastante estar en un congreso con un montón de personas que no quieren cambiar las cosas. Entonces esta fue mi manera de aportar algo. Pero si dentro de 4 años las candidaturas independientes siguen siendo ilegales en Guatemala, entonces tampoco me interesa, porque aunque yo tenga la edad, voy a tener que incurrir en entrar en un partido político sabiendo la corrupción que eso implica. Sabemos que los millones de quetzales que hay que pagar para que los partidos políticos a uno le ofrezcan puestos, que además ni siquiera funcionan como partidos, funcionan como agencias marketineras que se cambian como fichas de dominó, que no tienen ideología. Entonces, y formar un partido de cero, que también fue un ejemplo que vi bastante cerca con el Partido Liberal de los Ayau, fue bastante frustrante ver cómo los frenaban, ver cómo los hacían para atrás. Entonces, yo no digo que mi lucha o mi propuesta sea la mejor, pero es con la que yo me encuentro cómoda. Y creo que no solo es cuestión del requisito de edad, sino que Guatemala de verdad se plantee el poder legalizar las candidaturas independientes para que cualquier guatemalteco que tenga buenas propuestas tenga acceso a ser electo sin necesidad de meterse en los partidos políticos. Entonces, cuando la gente me dice lo de la edad, yo les digo, mucha, la edad es lo de menos. Lo importante son las candidaturas independientes. Y justo ayer, en un evento que tuvimos por el Día de la Mujer, que se llama La Libertad tiene cara de mujer, una señora mexicana me estaba diciendo, hace 12 años en México era impensable tener candidaturas independientes, porque veníamos de la gran dictadura perfecta del PRI y después tratamos de hacer cambios con el PAN y con Morena, pero hoy las candidaturas independientes son una realidad. Entonces no pierdan las esperanzas de que las cosas pueden cambiar. Y yo creo que se trata de eso, de no solo respetar la ley de manera ciega, sino que como nos invita Bastiat a decir cuáles son las leyes que tienen una lógica moral para el respeto de los derechos individuales y empujar hacia ellas. Y cuando hay leyes que no van encaminadas a eso, pues yo no creo que se trate de violarlas, pero yo creo que se trata de encontrar, como que encontrarle la vuelta, porque ese sistema tan arraigado, tan empecinado en no cambiar, nunca le va a dar la oportunidad a los que buscamos el cambio. Por eso ProReforma lleva engavetado todo el tiempo que lleva engavetado. Y ahí fue donde, analizando con José Fernando Orellana, que ya es abogado, empezamos a ver la ley electoral y me dice, definitivamente no hay ninguna ley que te impida participar en un debate presidencial. Entonces dije, ok, entonces ahora esta segunda candidatura, lancémosla con el propósito, sin violar la ley, de tratar de llegar a un debate presidencial. Y eso sería maravilloso, o sea, poder presentar mis ideas ante los candidatos que sí están inscritos y que los guatemaltecos puedan entonces contrastar lo que los otros están ofreciendo. Y desde que lancé la campaña, la verdad es que ha sido desde hace años la publicación con más apoyo que he recibido. Más del 95% de los comentarios son positivos y eso me da mucha satisfacción porque quiere decir que de verdad hay muchos guatemaltecos que están comprometidos con cambiar las cosas y ya no vivir en la manera en que se está viviendo. Desgraciadamente el sistema ahorita está tan mal que yo he estado preguntando, no sé si ustedes saben más, pero ni siquiera hay debates organizados. Entonces ni siquiera puedo venir y decir, mucha, ayúdenme a llegar a tal debate porque ni siquiera se sabe cuándo van a ser. Es que en la etapa en la cual nos encontramos ahorita, Gloria, lo que ahorita estamos haciendo contigo no se puede hacer. Con los candidatos. Con los candidatos que están formalmente inscritos, porque
hasta el 27 de marzo empieza ya la campaña, lo que significa que después de eso ya pueden empezar a presentar sus planes. Ahorita lo único que pueden hacer los candidatos es conversar acerca de su persona, las ideas en general, de su partido, de su experiencia, lo que han hecho a lo largo de la vida, pero cosas específicas del plan de gobierno, entre comillas, que tendrían y los cambios que pretenden, no se puede hasta después del 27 de marzo. Después del 27 de marzo, nosotros ponemos los estudios de Libertópolis para aquellos candidatos que quieran debatir contigo, los vamos a poner a las órdenes de aquellos que lo quieran hacer. Y más de alguno va a aceptar, porque precisamente dijiste tú, a mí me conviene que todos los seguidores de Gloria me escuchen y que escuchen cómo la voy a despedazar al aire en Libertópolis. Sí. Entonces se van a venir conmigo y van a votar por mí. Entonces, más de alguno se va a apuntar con esta u otra idea. Así que ya sabes que nosotros sí lo haríamos. Ese es el motivo para que ya profundicemos en los temas. Nosotros a los oyentes les pedimos que te enviaran preguntas. Algunos ya están entrando en muchos detalles que implicarían programas completos para discutir estos temas. Así que por lo menos a grandes rasgos los vamos a tratar. Pero yo solo tengo, Jorge también tiene una pregunta. Tengo una pregunta más antes de que a grandes líneas nos comentes cuáles son tus propuestas principales, y digo porque tenemos de acá hasta las a las y 43, tenemos que terminar esta conversación. A las y 43, cabal me está diciendo Marito, que efectivamente las leyes, cuando no nos parecen, hay dos formas de cambiarlas. Las cambias violentamente por medio de un golpe o las cambias pacíficamente, cambiando primero la mente de los ciudadanos para que puedan llegar otro tipo de personas al Congreso de la República, que es, en mi opinión, lo más importante que hay, porque desde ahí se van a cambiar las normas. Es como esta persona que decías que te decía en México hemos logrado ya cambios porque lo han logrado desde el legislativo. Entonces, al fin, es mucho más importante llegar al legislativo que llegar al ejecutivo. Por supuesto que no solo como llegó Luis Pedro, porque ese fue el problema. Él llegó solo, literalmente, y salió solo y nos dejó en el Congreso en manos de una partida de oportunistas, ladrones, parásitos. La mayoría no hace absolutamente nada, con contadas excepciones, y ahora creo que ni siquiera excepciones hay. En general, los que mejor se pueden evaluar del Congreso son aquellos que simplemente no hacen nada, solo están ahí casi que de adorno. Entonces, si queremos cambiar las normas, hay que ir al Congreso. Y por eso te pregunto, dentro de las opciones futuras, porque nos queda claro cuál es el objetivo de esta campaña que estás impulsando hoy. Básicamente, cuestionar a los que formalmente sí pueden participar como candidatos a la presidencia, como la Constitución indica. Pero ¿has contemplado en un futuro el formar un partido que mal que bien se logran avanzar y llegar al Congreso encabezándolo tú, con unas 10, 15 personas que ya harían la diferencia y que pudiéramos hacer los cambios que tenemos que hacer en el Congreso? Porque, repito, solo hay dos formas de cambiar el sistema. Por medio de cambiar la legislación para que queden las leyes generales, universales, abstractas e impersonales que nos permitan vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho, o por medio de un golpe de Estado. Son las únicas dos formas posibles. ¿Has contemplado esa posibilidad?
La verdad es que no me veo con la capacidad de formar un partido político con todo lo que eso implica, porque uno tiene que tener esa presencia territorial en los 22 departamentos y ahí es cuando uno incurre en la corrupción para estar comprando bases, que al final son estas masas que no tienen ideología, sino que se venden al mejor postor. Y la verdad que después del intento que yo tuve personalmente con el MCN y el tema de la cantera, donde a todos nos estaban entrenando para entrar a diferentes partidos políticos y compañeros míos, o sea, pasamos, me acuerdo, polígrafos, pruebas de intelectualidad académica, muchísimas cosas para que los partidos recibieran a la cantera, que éramos más de 15, y al final solo llegó uno de los 15, porque los partidos lo que hacen es que utilizan las energías y los recursos de estos talentos, pero después los ponen hasta el final en el listado nacional. Entonces, formar un partido de cero con todo el dinero que eso implica, también requiere que uno empiece a hacer compromisos, compromisos que alejan cada vez más a los candidatos de poder realmente empujar por leyes abstractas, unipersonales, que realmente como que empujen más libertad en Guatemala. Entonces, no veo que esa sea, no es la lucha, digamos, que yo anhelo o que me gustaría, y la verdad es que pues ahí sí que, como dice Ayn Rand, o sea, uno no es borrego de sacrificio, sino que uno tiene que hacer las cosas desde la trinchera donde uno se siente como cómodo. Y para mí hacer eso no lo veo factible porque siento que para hacer ese partido político habría que empezar a comprometerse para tener el financiamiento necesario de hacerlo funcionar. Me veo más como una punta de lanza tratando de empujar por la legalidad de las candidaturas independientes, pero también parte de esta campaña presidencial es abrirle los ojos a la gente, porque mucha gente cree que el presidente es un mago que con una varita mágica puede hacer lo que le dé la gana, y nos está pasando con el caso de Bukele. O sea, mucha gente mira a Bukele como un mago que solo con su varita mágica empieza a torturar mareros y poner cárceles, y también parte de mi propuesta presidencial es recordarle a la gente que existen tres poderes en el Estado y que el judicial debería ser el más importante de los tres, seguido por el legislativo y por último el ejecutivo. Entonces, cuando a mí la gente me dice, bueno, pero si tú llegaras a la presidencia con este plan de gobierno y un Congreso que no te permite pasar las leyes, y ahí es donde yo vuelvo a responsabilizar al ciudadano y le digo exactamente, por eso es tan importante que no solo se fijen en el presidente, sino que se fijen en lo dañino que es que nuestros actuales legisladores legislan para los intereses de los partidos. Entonces, también el objetivo de la manera en que yo estructuré las 15 propuestas era volver a responsabilizar al ciudadano para que se cuestione, ok, yo puedo votar por un presidente que tiene todas estas intenciones, pero si el Congreso sigue siendo exactamente igual, nada de esto se va a empujar. Te pongo un ejemplo. En la parte de los ministerios, esa creo que sería la más fácil y donde casi que unilateralmente un presidente podría venir y reorganizar el Ejecutivo y quedarme solo con 4 ministerios. Esa creo que es de las no negociables, la más factible de hacer solo con un poder del Estado. Pero hablemos de educación y salud. Yo estoy hablando de aniquilar por completo el actual sindicato de Jovial Acevedo, que se ha vuelto pues un sindigarca, es lo que él es, robándose hasta 93 centavos de cada quetzal que se va para educación, y él es uno de los dictadores más peligrosos que tenemos en Guatemala, lleva décadas enquistado en ese poder. Pero si yo como presidente, solita, o incluso con el apoyo del Congreso, aniquilo el sindicato de educación y implemento un sistema de vouchers, por supuesto que al día siguiente las mafias de Jovial Acevedo me van a querer matar. Y si no hay una población que acompañe ese tipo de cambios radicales, entonces no va a funcionar. O sea, este es un programa de gobierno que básicamente viene a desarticular a las mafias que por años han estado paralizando a Guatemala, porque recordemos que cuando un presidente no le dice amén a Jovial Acevedo saca a los maestros a las calles y paraliza el país. Entonces, cualquier candidato que hoy en Guatemala diga que sin cambiar el sistema
y solo por él llegar al poder va a poder cambiar las cosas, les está mintiendo, porque el sistema de Guatemala necesita una refundación que, para serles honestos, yo nunca he visto que pase de manera pacífica. O sea, es un cambio tan radical que cuando ha habido así cambios radicales en la historia es para revoluciones que terminan en el mal, como la bolchevique, la francesa, la cubana, pero como yo no estoy interesada en agarrar las armas ni forzar a nadie a ser libre, porque eso simplemente no se puede hacer, esto es más una abrir los ojos de decir, aquí hay una manera de tener un sistema diferente, pero si la población no te apoya y si la población no se concientiza en que no solo un presidente puede hacerlo, sino que también de ellos depende el legislativo que escojan, entonces es imposible. Gloria, antes de que pasemos a tus 15 propuestas en general, porque también quisiera hacerte algunas de las preguntas que nos han planteado los oyentes y nos quedan pues 15 minutos. Jorge tenía una observación o pregunta, ¿sí, Jorge? No, es que yo precisamente lo que quería era que nos contara un poco de cuáles son sus propuestas y cuáles son las que ella dice que son no negociables y cuáles son negociables en los pocos minutos que nos quedan. Y teniendo en cuenta, Gloria, Sí. que quisiera hacerte por lo menos un par de preguntas de las que nos han mandado los oyentes, porque tenemos bastantes. Recuerden al 4585-4280. Igual lo que vamos a hacer, te vamos a mandar las preguntas, todas las preguntas que nos han mandado, para que a lo mejor en tus redes sociales les podés contestar a los oyentes, porque sí tenemos un montón, que de plano Claro no nos que va a sí, dar tiempo de hacértelas todas. Adelante. Y aparte decirles que yo estoy haciendo lives en todas mis redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, para poder, y Twitter también, para poder hablar de cada una de estas propuestas y desglosarlas. Entonces, quien tenga más interés, yo estoy haciendo lives semanalmente para hablar de ellas. Pero las 5 no negociables son básicamente lo que yo encontré que es imprescindible para que el Estado de Guatemala salga de donde está. La primera es descentralización fiscal. Si no tenemos departamentos autónomos, la ciudad capital va a seguir siendo la corrupción macrocefálica que actualmente es, y los departamentos no van a poder ser dueños de sus propios recursos. Entonces es como tener niños chiquitos que nunca queremos dejar que crezcan para ser adultos, y creo que los departamentos producen lo suficiente como para poder administrar sus propios recursos. La segunda es la eliminación del sindicato de educación y del sindicato de salud, para liberar las opciones. En el caso de la educación, teniendo un sistema de vouchers educativos donde los salarios de los maestros no dependan de un sindicato, sino que dependan de su propia competitividad, y los padres de familia puedan tener autonomía de a qué escuelas mandan a sus hijos. También la desmonopolización del ICS, para que también los guatemaltecos puedan tener opciones respecto de cómo quieren manejar su sistema de salud. La otra que es no negociable es que yo reduzco los actuales 14 ministerios y las 15 secretarías a solo 4. Y me quedé con las cosas que creo que son fundamentales para que un gobierno funcione. Un solo sistema, un solo ministerio, perdón, de salud y educación, un ministerio de economía, turismo y asuntos exteriores, para que Guatemala tenga congruencia en todo lo que hace de cara a la economía mundial, al turismo que recibe y a las relaciones que quiere tener. Un ministerio de todos los recursos que actualmente tiene el Estado: agricultura, minería, ganadería, medio ambiente, todos los recursos, porque al final es una Guatemala con recursos, con el objetivo de desmonopolizarlos, empezando por el subsuelo. O sea, la labor de ese ministerio sería reempoderar a los guatemaltecos a volver a ser dueños autónomos de los recursos del país. Y por último, un ministerio de defensa nacional, no porque yo creo que nos van a querer invadir, o tal vez sí, cuando seamos un país muy libre, pero porque somos un país que constantemente está ante desastres naturales, terremotos, tormentas tropicales, erupciones volcánicas, incluso para afrontar futuras pandemias, que ahí yo me baso en el escrito que hizo el profesor Onkar Ghate del Ayn Rand Institute, que es una postura pro libertad a la hora de que venga una pandemia y no estar en esa incertidumbre en la que nos tenía Yamatei domingo a domingo.
La otra que es fundamental, y aquí para todos los fans de Bukele, por favor escuchen, 50 centavos de cada quetzal recaudados en impuestos se van a seguridad y justicia, que es la harta obligación del gobierno, porque una vez reducida toda esa burocracia, sin sindicatos, sin secretarías, sin tantos ministerios, alcanza muchísimo el dinero para entonces poder redistribuir a lo que realmente un gobierno tiene que hacer. Cárceles de primer mundo, jueces independientes, policías bien pagados, un equipo de investigación para que cada crimen, cada violación sexual, cada asesinato realmente sea investigado. Hoy por hoy Guatemala tiene 98 crímenes impunes de cada 100 que se cometen. Entonces, evidentemente eso hace que la violación a los derechos individuales sea constante. Y por último, un flat tax. Porque si hacemos toda esa reducción de presupuesto, quitamos toda esa burocracia, quitamos todo ese despilfarro innecesario, quizá ya no necesitamos un gobierno de 100,000 millones de quetzales, quizá nos alcanza con un gobierno de 20,000 millones de quetzales, que solo está limitado a seguridad y justicia y a los otros ministerios que funcionen de una manera eficiente y reducida. Y entonces, ¿para qué vamos a necesitar tantos impuestos? Tal vez solo con el IVA, que es el impuesto más justo de todos, porque al final lo pagamos cuando consumimos, nos pueda alcanzar. Esas serían las 5 no negociables. Gracias, Gloria. ¿Y cuáles son las otras 10 rápidamente? Las otras 10 son realmente para que Guatemala se cuestione en dónde quiere estar en el siglo XXI, incluyendo la despenalización de la unión de las personas del mismo sexo, la adopción homoparental, la despenalización del aborto, de la prostitución, de las plantas medicinales como un motor para el empoderamiento de las mujeres indígenas, de la eutanasia, volviendo a Guatemala un destino para todas esas personas y adultos mayores que a veces mueren solas en el primer mundo y que puedan venir a Guatemala a tener, digamos, un final mucho más digno. Y todas estas propuestas, legalizar el voto en el extranjero y hacerlo de verdad una realidad, porque me parece que los 4 millones de guatemaltecos que están afuera y que mantienen al país con sus remesas, es completamente injusto que no tengan una voz y un voto cuando ellos tienen una visión más amplia. La eliminación del Estado Nacional en cuestión de cómo elegimos a los diputados, son algunas de las cosas en las negociables para que Guatemala escoja 5 y no solo las escoja desde una manera de derechos individuales y libertad, sino como potenciales industrias económicas. La cantidad de dinero que Costa Rica recibe por la industria de las bodas o México por la industria de las bodas es enorme. Entonces, si Guatemala legaliza la unión de personas del mismo sexo, va a recibir muchísimo dinero en hotelería, en turismo, lo mismo con la eutanasia. Con la prostitución también, porque al despenalizar la prostitución es más fácil la persecución de la trata de blancas y las propias mujeres pueden decidir dentro de su industria. Lo mismo con la despenalización del aborto, que hoy por hoy sabemos que en Guatemala hay abortos clandestinos y que las guatemaltecas con más dinero simplemente se van a otro país a hacerlo. Pero lo dejo como negociables y esa es la parte democrática de mi plan de gobierno, porque al final no son cosas que yo necesito para hacer el sistema de Guatemala funcionar. Es más bien una invitación a que Guatemala ingrese al siglo XXI con industrias que no han sido cooptadas por los poderes tradicionales también. Sin embargo, varias de esas propuestas son necesarias si queremos vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho donde todos seamos iguales ante la ley. Pienso sí. Que eso hay que tomar en cuenta para que no haya contradicción, porque una cosa es reducir la corrupción, que con tu propuesta de las 5 no negociables se lograría, también se lograría el que hubiera creación de riqueza en nuestra Guatemala para que no tuvieran que emigrar nuestros compatriotas arriesgando lo más valioso que uno tiene en el recorrido que es su vida. Sin embargo, dentro de las que tenés como discutibles, hay unas que son
básicas para, repito, construir y vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho, pero que obviamente hoy no nos va a dar tiempo de discutirlas porque nos quedan 5 minutos para terminar. Yo, como les digo y les agradezco a todos los oyentes que nos enviaron al 4585-4280, 4585-4280, nos mandaron sus preguntas, se las vamos a enviar a Gloria, porque varias de ellas tienen que ver con temas que tú has mencionado, aunque pienso que varias de las preguntas que enviaron con lo que ya comentamos se pueden empezar a responder. Por ejemplo, Alfredo Paz, que fue el primero que nos mandó preguntas, te dejó 3, dice: ¿cómo impulsar la certeza jurídica en Guatemala? ¿Cómo combatir la corrupción estatal? ¿Cómo combatir las maras, la delincuencia común y organizada? Estos son casos urgentes. Luego Linda Nicole dice: buenas tardes, Gloria Álvarez. Somos ciudadanos estadounidenses y vivimos en California. Nuestra pregunta es: ¿qué haría usted para que inversionistas del extranjero se motiven a poner empresas de todo tipo en Guatemala? Nuestra pregunta es para evitar la migración a Estados Unidos por falta de trabajo bien remunerado. Gracias. Que de nuevo pienso que estas preguntas que te he leído se responden con lo que ya hemos planteado. ¿Hay algo que querrás agregarles? No, nada más que nadie va a ir a invertir en un país donde no hay certeza jurídica, donde hay inestabilidad. Entonces, parte de las no negociables de la descentralización fiscal, a más descentralización, menos corrupción, a tener un flat tax, a tener 50 centavos de cada quetzal en seguridad y justicia. Todas esas son cosas que atraen la inversión, que reducen la corrupción y que suben la certeza jurídica. Te voy a continuar con los comentarios. Voy a ir primero a los que tenemos los nombres de las personas y no seudónimos. Mafe Ruiz tiene una pregunta que probablemente sería bueno que la invitaras a alguno de los lives, porque imagino que tratas estos temas a más profundidad. Que dice, Mafe Ruiz dice: ¿cuál sería el plan para anular, renegociar los pactos colectivos tan lesivos que se tienen en las instituciones del Estado? Entonces, básicamente lo que te están preguntando es ya ir estas ideas que has planteado, cómo aterrizarlas, cuáles serían los instrumentos. De ahí Gabriel Ortega dice: tomando en cuenta que la educación está en manos del gobierno es coercitiva y siempre lleva un sesgo ideológico los gobernantes de turno, dice: Gloria, ¿qué te parece la idea de privatizar la educación, al igual que todas aquellas funciones que no son naturales ni propias del gobierno? Termino, vamos a ver con 2 comentarios más. ¿Cuál es su postura sobre la Agenda 2030? ¿Eliminaría el UCI, eliminaría todas las normas que impone el MARN a los comercios, o sea, el Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales, la autonomía municipal y la ANADIE? Aquí hay una, está como que está mal escrito, la ANADIE Fíjate que hay una ANADIE que es la ANADIE, ya me recordé, se ha convertido en una cueva de corruptos. ¿Tiene algún plan para solucionar este problema? Las municipalidades crean reglamentos que ahorcan al pequeño emprendedor. ¿Cómo regularía ese problema? José Dubón dice: ¿va a quitar el Banco Central? ¿Va a adoptar el dólar estadounidense como moneda oficial? O sea, son buenas preguntas las que han mandado nuestros oyentes. Finalmente, Alter Ego, y lo dejo de último porque son las que tenía yo a la 1 de la tarde cuando comenzamos la entrevista. Todas las nuevas que han seguido enviando las vamos a agregar al listado y se las vamos a mandar a Gloria. Dice Alter Ego: si promueve seguridad y justicia, ¿por qué en paralelo propone el aborto? En economía, si va a eliminar aranceles, también va a eliminar los gremios. Y en seguridad, ¿cuáles leyes considera que obstaculizan el debido proceso? Y bueno, aquí lo que obstaculiza responder esta pregunta es que necesitaríamos un programa de 2 horas y nos quedan 2 minutos. Así que, Gloria, ¿algún comentario general antes de que terminemos? La mejor certeza que incluso acaba con esta extorsión de las municipalidades es tener un solo flat tax. Con un solo flat tax, entonces todas las empresas y las industrias pueden tener mayor libertad y mayor certeza de cómo operar, y eso reduce la corrupción. Lo segundo es también en el tema de
cómo enfocarse en seguridad y justicia y qué tiene que ver lo del aborto. El aborto ya existe y yo no lo estoy promoviendo, nada más se está despenalizando y no se está obligando a nadie a incurrir en él para que exista dentro de el ámbito privado. Me hablaban de privatización de la educación. Correcto. Creo que el sistema de vouchers educativos y el poner con ese mismo flat tax, tener recursos para la educación en Guatemala, poquito a poco, el mismo orden espontáneo haría que las personas vayan decidiendo si quieren entrar en escuelas privadas o se quedan en las escuelas públicas que ahora van a funcionar con un sistema de vouchers. La banca central y la desmonopolización de la moneda también es algo que estoy proponiendo, no solo para el ingreso del dólar, sino que los guatemaltecos puedan invertir en lo que les dé la gana, en cacao, en criptomonedas, en oro, en lo que quieran. Y en cuanto a cómo combatir la corrupción de las municipalidades, si desde el gobierno, digamos, central, desde el ejecutivo, todos estos cambios empiezan a darse, obligadamente las alcaldías tendrían que repensar cómo van a operar, porque como se está hablando de una descentralización fiscal, y que cada departamento sea dueño de sus recursos, le toca también a los guatemaltecos en cada uno de los municipios empezar a observar a sus alcaldes. De eso se trata esta propuesta, de volver a responsabilizar a las personas. Y en cuanto a otras que han hecho, lo que necesito que se entienda es que todo tiene un efecto cascada. Guatemala tiene tantos problemas que uno no puede hacer solo cherry picking, digamos, y decir, ay, esta propuesta sí, esta no. Las 5 no negociables están armadas de una manera en que no se puede hacer cherry picking de que si una no hay otra. Por ejemplo, sin descentralización fiscal no va a funcionar el flat tax. Sin acabar con el Sindicato de Educación y Salud, no vamos a acabar con la corrupción, aunque los ministerios se vuelvan 4. Entonces, todo va amarrado y se necesitan de las 5 para que esto pueda funcionar, incluso de la desmonopolización de la moneda. Entonces, es importante porque cada quien como que solo se enfoca en el problema que le atiene. Y por último, de la Agenda 2030. Cuando la gente dice la Agenda 2030, ¿a qué exactamente se refiere? Porque creo que ya la Agenda 2030 se ha vuelto una cosa o un concepto vacío como el neoliberalismo. Y nadie, o sea, yo me meto en Google y pongo Agenda 2030 y me salen los mismos 15 puntos del milenio reciclados de la ONU, que hablan de eliminación de la pobreza, empoderamiento de la mujer, equidad de género, o sea, otra vez, generalidades, pero que no me dan una cuestión específica. Entonces, cuando la gente dice Agenda 2030, ¿a qué se refieren? Si yo estoy de acuerdo con dar subsidios, no. Yo no estoy de acuerdo con dar subsidios ni a personas trans, ni a homosexuales, ni a heterosexuales, ni a mujeres. Y todo mi plan de gobierno está diseñado para una economía libre donde no hay un bienestar del Estado, mal llamado estado de bienestar. Gloria, eso es lo que yo les diría. perdón, pero tenemos que terminar ya Sí. esta entrevista. Sin embargo, vamos a agendar otras para profundizar, pero por el momento a aquellos que se quedaron con dudas y desean seguir conversando con Gloria, recuerden que lo pueden hacer por medio de sus redes sociales y participar en los lives que va a estar llevando a cabo. Ahora, repito, a todos aquellos que quieran que les pasemos sus preguntas a Gloria, las tienen que mandar al WhatsApp de Libertópolis, 4585-4280, 4585-4280. Es el único medio por el cual vamos a tomar preguntas en esta conversación con Gloria y en futuras ocasiones. Y Gloria se nos fue. Ahí está, me la quitaron de la pantalla. Por favor, Alex, déjanos despedirnos de Gloria, por lo menos. Bueno, Gloria, saludos a la Gypsy de parte de Dagny. Ahí ya la escuché de fondo, tu fan número 1. A la Dagny también, sí, se puso toda alterada porque pasó ahí una moto. Les mando un gran beso y un gran abrazo a todos allá en Igual, Gloria. Y espero verlos, que llego por allá, así que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias, Gloria, y feliz Nos cumpleaños. vemos. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Libertópolis, el valor de la verdad. Estás escuchando Libertópolis.
El valor de la verdad.